Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Yo estaba escuchando un mensaje de un hermano que me llamó la atención. En el sentido que para nosotros haber recibido la salvación que Dios nos da por gracia es después de haber escuchado ¿qué? El Evangelio del Reino. Y el Rey del Evangelio que es Cristo. Así iniciamos creyendo. Y ahí en adelante pues hablamos con la certeza, la seguridad de que somos hijos de Dios. Si es que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Ahora, lo que me llama la atención es que el hermano en su palabra, en su ministración dice que el Evangelio no es para comenzar y olvidarse de él. El Evangelio es el inicio, pero es para mantenerse. Como dice en Colosenses 2:6, de la manera que recibiste a Cristo, andate en él. O sea, hay un caminar, pero no es para que nos desviemos. Porque hay el peligro. Yo pensaba, y entonces esta palabra me llegó ahorita a mí aquí, que no nos vaya a pasar lo que le pasó a la iglesia en Galacia. Que Pablo le dijo que habían comenzado por el Espíritu, pero vinieron unas enseñanzas que lograron desviarlos del Evangelio. Los judaizantes que eran ortodoxos querían creer en Cristo, pero sin abandonar a Moisés. Quiero decir con esto la ley. Y Pablo le dice a los Gálatas, dependiendo de la versión que usted lea, hay una que dice Gálatas estúpidos, hay otra que dice Gálatas necios. Quiere decir que nosotros tenemos que tener cuidado porque nos puede pasar lo mismo. ¿Y cómo se da esto de yo desviarme del Evangelio? Si usted se pone a estudiar la Biblia, ¿cuántas doctrinas hay en la Biblia? Tenemos que sacar un buen tiempo para eso. Pero tenemos que entender que toda verdad que se enseña en el nuevo pacto se desprende de un mismo lugar. Ese es el Evangelio. Usted puede saber mucho de la gran tribulación, pero ¿de qué le vale que usted dé un estudio bíblico y usted cree en la gran tribulación y que no entienda el Evangelio? Usted dirá, hermano, pero es que ya estamos convertidos. Mire, déjeme decirle algo. No es la primera vez que yo lo digo. Pero ayer me tocó una experiencia a mí en mi casa. Con una visita de una... Después al final, porque entonces ella terminó con... Ella es representante de Triple S. Me llamó para darme una conferencia en casa de las ofertas. Ya ustedes saben de los planes. Ayer fue a casa. Cuando ella terminó con todo lo que tenía que decirme, pues entonces yo le pregunté. ¿Cuál era su fe? ¿En qué creía? ¿No? Rápido me dijo, en Cristo eso. O sea, me dijo que ella era creyente. Y dije, ¿dónde te congregas? Se congrega en la carretera que va para el Cementerio Nacional,
Ahí hay un local que dice al frente eclesía, es iglesia, ¿no? Eclesía es en griego. Ahí se congrega ella. Y le dije, qué bueno. Cuando le pregunté qué es el Evangelio, bueno, el Evangelio es que hay que ir a predicar, llevar las buenas nuevas. Se congrega. Y ahí tuve que ministrarle. Y ella tenía un compromiso de visitar a otra persona. Pero ella misma me declaró, yo me he quedado porque a mí me gusta aprender. Y ahora veo que el propósito de Dios era este. Ella misma me dijo, este era el propósito de Dios. Le estuve hablando, hermano, como una hora, ¿verdad? Tal vez más, un poquito menos. Ella muy atenta. Y eso como que me confirmó la preocupación de traerle esta palabra hoy domingo. ¿Por qué? Porque si usted se va a YouTube a ver los videos, las predicaciones, usted va a escuchar de doctrinas que son bíblicas. Hay muchos falsos profetas que tienen sus grabaciones ahí también. Hay que tener cuidado. Pero el asunto es que cuando usted ve a un hermano hablando de doctrinas bíblicas, pues es que esto lo dice la Biblia. Muy bien. Pero cuando le pregunta qué es el Evangelio, en el que se supone que tú hayas creído, pues entonces no saben. Entonces, yo pregunto, ¿no habrá peligro en eso? Porque Pablo le dijo a los hermanos de Galacia, ustedes tienen que entender, porque ellos empezaron por el Espíritu, o sea, creyendo en la salvación por gracia que Dios nos ha dado en Cristo. Pero entonces, a la larga, al tiempo, le fueron añadiendo cosas de la ley de Moisés a la gracia. Y Dios no permite eso porque eso no está en el diseño de Dios. Y Pablo le dijo que aquellos que se quieren justificarse por la ley de la gracia cayeron. De Cristo se desligaste. ¿Ven el peligro? Entonces nosotros tenemos que tener una mente educada por la palabra de Dios, entendiendo qué es el Evangelio. Recuerden bien, yo pregunto qué es el Evangelio. Porque usted pregunta mucho qué es el Evangelio y le dicen, el Evangelio son las buenas noticias. Bueno, ese es el significado de la palabra Evangelio. Pero ¿en qué consisten esas buenas noticias? Que viene a ser el Evangelio. Y ustedes saben que yo cito mucho a Romanos 1, 16, 17 cuando hablo de esto. El apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Miren esa palabra, uno tiene que leerla y meditar en ella. Poder de Dios, no es de ninguno de nosotros. Amén. Ni de ninguna religión. Amén. Es poder de Dios para salvación. Para todo aquel que cree. Amén. Primeramente al judío y también al griego.
Porque en el Evangelio, que es poder de Dios, la justicia, no la tuya ni la mía, la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. Eso confirma lo que dijo Pablo a los colosenses. De la manera que recibiste a Cristo, que fue por la fe, mantente caminando en Él por la fe, no te desvíes de la fe. Creyendo, recibiendo lo que Dios nos ha dado en Cristo. En el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios por fe. Es revelada y para fe, para que como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No es cuánto conocimiento, aunque tenemos que crecer en el conocimiento, pero eso no es lo que agrada a Dios. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso nosotros tenemos que entender que la justicia de Dios se manifestó en el Evangelio, no es que se va a manifestar. Ya eso es un hecho consumado. ¿Y dónde se manifestó la justicia de Dios? Que es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios. Pablo le dijo a los corintios, en su primera carta, porque los griegos buscaban sabiduría, y los judíos estaban detrás de las señales. Ellos lo que querían ver eran señales. Y Pablo le dijo que para los griegos Cristo era la sabiduría de Dios. Y para los judíos que buscaban señales, pues Pablo le dijo, Cristo es el poder de Dios. No una sanidad que él hiciera en alguien o la resurrección de Lázaro, no, una persona. Es el poder de Dios. ¿Quién es? Cristo Jesús. Por eso es que el Evangelio es poder de Dios. Porque el Evangelio es una persona que se llama Jesús y que esa persona llevó a cabo una obra en obediencia al Padre para cumplir lo que ningún hombre aquí en la tierra podía cumplir. Eran los requisitos de una ley santa, justa y buena. Pero cuando seguimos leyendo el libro de Romanos, Pablo dice, no hay justo ni uno, no hay quien busque a Dios. La Biblia dice que en Adán todos morimos. Y yo soy de los que creo, que tiene que causar tristeza, ¿no? Que después de tantos años congregándonos, y yo no me refiero a esta iglesia local nada más, haya que estar predicando y explicando qué es el Evangelio a gente ya convertida, que se cree uno que se han convertido, porque se congregan, cumplen con las órdenes que hay en esa congregación, cantan. Entonces, hermano, si creemos lo que estamos llamados a creer, que es lo que está escrito en la Biblia, entonces tenemos que tener cuidado y tenemos razón de sobra para, no importa el tiempo que usted y yo llevemos en el Evangelio, congregándonos, recordando estas cosas para ver si a mí no se me han olvidado o yo no las sabía. Como ella, la joven ayer me decía muchas veces, eso yo no lo sabía. En una me dijo, pero es que esto no lo enseñan. ¿No le estará pasando a la iglesia hoy lo que le pasó al pueblo de Israel? Y que Dios le habla a través del profeta Oseas. Y le dice,
mi pueblo fue destruido, dice una versión, la Reina Valera. Amén. Por falta. Pero hay otra que dice, mi pueblo no avanza por falta de conocimiento. O sea, no avanza quiere decir que estamos ¿qué? Estancados. Por falta de conocimiento. Aleluya. ¿No le estará pasando a la iglesia lo mismo hoy? Amén. Yo me atrevo a secundar ese amén que dijo el hermano. ¿Cuántos hay que aman al Señor? Que comenzaron una vida creyendo lo que el predicador le dijo, pero que ahora los llevan a que si no haces esto, si no haces esto otro. Entonces hay una confusión en lo que es la justificación por la fe y lo que es la santificación. Y me están trayendo a la santificación como medio para alcanzar la salvación. Es un disparate. Porque no es que la gracia de Dios nos da una licencia para vivir como los que viven en el mundo. No, no. Pablo le dijo a Tito que la gracia de Dios nos enseña a cómo debemos vivir. Pero eso no es para la salvación. Ese es el resultado de la justificación por la fe. Y el ejemplo que yo he puesto aquí muchas veces, el día 1 de julio del 1972, yo fui nombrado bombero, junto con 41 jóvenes más que fuimos nombrados, un total de 42. Cuando firmamos el nombramiento nos dijeron, ya ustedes son bomberos. Yo no sabía ni lo que era un trozo de bombero, no sabía lo que era una manga, no sabía nada, ni ninguno de ellos. Después que fuimos nombrados, entonces nos llevan al terreno de juego, al colegio, a enseñarnos. Por eso es que al creyente Jesucristo nos ordenó predicarle. En Mateo 28, versos 18 y 19 y 20, Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vaya y hagan discípulos. Eso nos está haciendo. A todas las naciones, escuchen esto, enseñándoles. Un discípulo es uno que ya ha venido. Es lo que se están buscando, son creyentes. Cristo mandó a ser discípulos. Entramos en un proceso de aprendizaje. ¿Quién es nuestro maestro? Cristo Jesús. ¿A quién Él comisionó para que fuera nuestro maestro? Al apóstol Pablo. Eso lo dijo a Timoteo en su primera carta, capítulo 2. Que fue constituido por Dios apóstol, predicador primero, apóstol y maestro a los gentiles. La revelación que Dios nos quería dar a nosotros, a los gentiles, ahí están en las 14 o 13 epístolas de Pablo. Ahí están. Que es la más atención que nosotros le debemos de dar para estudiarlas. Porque fue el Señor Jesús quien lo comisionó. Fue a Pablo quien el Señor le dio la revelación de lo que es Cristo y la iglesia. No fue a ningún otro apóstol, fue a él.
Fue a Pablo, y esto está en el capítulo 17 de los Hechos, lo que les voy a decir, cuando él estaba en Atenas. Que ahora Dios no habita en templo hecho por manos humanas. Porque el verdadero templo donde Dios quiere habitar es en el cuerpo de nosotros, en cada creyente. Y es en el nuevo pacto que Dios enseña a Pablo que ahora nosotros somos ese templo. 1 Corintios 6. En el capítulo 3 de Hebreos dice que somos la casa de Dios. Somos el edificio de Dios, Efesios capítulo 2. Y escúcheme bien lo que les voy a decir. Ustedes recuerdan, antes de Cristo ir a la cruz, que Él llegó a Jerusalén y entró al templo físico que tenían los judíos. ¿Qué encontró allí? Mercaderes. Cogió un fuerte, yo no sé lo que sería lo que él cogió allí, no sé. Dejó a virar las mesas y él les dijo: ustedes han cogido la casa de mi padre como cueva de ladrones. Aleluya. Cuando sus discípulos lo vieron, ¿qué fue la revelación que ellos recibieron al momento? ¿Cuál fue? Ellos entendieron que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Si fue aquella casa física que Jesús la trata y la defendió con un celo santo, ¿cuánto más la casa de Dios hoy, que es la iglesia, la cual Él compró con su sangre preciosa y que dio su vida allí en la cruz del Calvario? Aleluya. Amén. Señor Jesús. Esta palabra hay que decirla para los ladrones que hay hoy, Amén. con el falso evangelio de la prosperidad, con el falso profeta, hijo del diablo, que está anunciando ahí por YouTube: si tú me das tu dinero, yo te doy mi unción. Y esas son obras de las tinieblas. Si ustedes no creen que esto se debe denunciar, me preocupa. Tengo que decirle, si hay alguien que entiende que esto no se debe denunciar, pues yo el consejo que le doy es: póngase a leer la Biblia, póngase a leer el libro de Judas, Amén. póngase a leer esas cartas de Pablo, que Pablo dice: a los tales hay que taparle la boca. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo donde el engaño se está manifestando en una forma, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y a lo que él se está oponiendo hoy es a la edificación de la iglesia. Amén. Cuidado con los lobos, dijo Pablo. Lobos rapaces, hermanos fraudulentos. Él está hablando: cuidado con los perros. Y él dice que los tales son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo vientre es su Dios, que piensan en lo terrenal. Cuando el siervo de Dios no debe pensar en eso, debe predicar correctamente la palabra de verdad. Amén. Y la iglesia también. Amén.
Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, nosotros no somos de aquí. Allá arriba. Señor Jesús. Que la Junta quiere que me corten la... Pues que la corten. ¿Qué yo voy a hacer con eso? De mantenerme en la promesa que Cristo me dijo, que está en Mateo 6. Busca del reino de Dios y su justicia primero, que todo lo demás. Todo lo demás vendrá Va a venir por añadidura. por añadidura. Señor Jesús. No te preocupes por el día de mañana. No. El día de mañana traerá su propio afán. Amén. Pero nosotros no nos preocupamos por el día de mañana, no. Nos preocupamos por la semana que viene, por el mes que viene, por el año que viene. Y el día de mañana, mira, aquí cantábamos un cántico ahorita ahí. ¿Cómo es? El Espíritu de Dios es el que manda aquí. Sí. Bueno, eso hay que saber dónde se canta. Porque hay congregaciones que se congregan que ya tienen un programa, que lo hicieron el domingo para toda la semana. ¿Quién es el que manda? ¿El programa o el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo no quería que hoy se predicara aquí, que oráramos o que entráramos a orar todo el mundo aquí, pero si hay un programa, no, el programa es este. Entonces, ¿qué hace el Señor? Hace como lo que hizo en la Odisea. Ustedes son los que mandan aquí. Ah, pues entonces déjame echarnos, se fue para afuera. La iglesia estaba tranquilita ya creyendo que el Señor estaba con ellos también. ¿Ah? ¿Dónde estaba el Señor? Porque la Odisea significa... ¿Qué significa la Odisea? Juicio del pueblo, o en otras palabras, el pueblo es el que manda. Yo creía que era el Señor Jesús. Entonces hay mucha confusión, mucho engaño. Amén. Como Elisa me decía antier, me acuerdo cuando fue el miércoles o jueves, que nos fuimos a poner ahí en CBS la vacuna de la influenza. La licenciada que vino a ponernos la vacuna me preguntó que de dónde yo era y ahí comenzamos una conversación. Pues ella era vecina mía porque era de Loma. ¿Y dónde usted nació? En Achiote. Nos dividía el río Chiquito. Me preguntó para qué yo me dedicaba. Por eso es que uno tiene que estar pendiente, hermano, como Dios abre puertas. Amén. Que estar pendiente, como dice en Efesios 5. Sí. Mirad cómo andéis. Entonces, ella se crió en el Evangelio. La familia de ella, pero por cuenta de su trabajo, ella tiene que trabajar sábado y domingo, ese es el turno de ella, pues no puede congregarse. ¿Y a qué iglesia usted va? Ahí esa puerta se abrió de par en par. Yo a ninguna. Pero usted no es creyente, sí, yo soy creyente. Pero yo no voy a ninguna iglesia. Yo no puedo ir a lo que yo soy. Yo soy parte de la iglesia. Y digo, bueno, sí, somos la iglesia. Ustedes van al templo. Y yo, no. El 1 Corintios 6 dice que nosotros somos el templo de Dios. Amén. Aleluya. Pero ¿y cómo se llama cómo se llama la iglesia que ustedes se congregan? Yo pues la iglesia. Iglesia. Nosotros tenemos un lugar de reunión que le llamamos local. Local. Ahí dentro se congrega parte de la iglesia de Cristo que está diseminada en el mundo entero.
la identidad que Dios nos ha dado en Cristo, hermano, Satanás va a tratar de... Usted no puede tener, como decimos los boricuas, pepitas en la lengua, que se dice. Sí. Usted tiene que estar preparado para hablar la verdad. Amén. Aleluya. Y no es esperando que te diga, aleluya, qué bueno, eso es. No, no, puede que alguien te acepte, pero otros puede que no. Eso va a pasar, pero tú y yo tenemos que ser columna y baluarte de la verdad. De la verdad. Yo le había hablado a ustedes aquí, y ustedes ya lo saben, de que cuando a Cristo lo tienen en la cruz, le habían quitado su ropa, y cuando los que estaban abajo estaban echándose suerte, sobre la vestimenta de Cristo, ¿no? Para ver a quién le tocaba, y encontraron una pieza que dijeron, no, esta no se puede partir. Vamos a echar, ahí fue que echaron suerte, vamos a ver a quién le toca. ¿Cómo se llama esa pieza? La túnica era. Vamos a echar suerte a ver a quién le toca. Encontraron que esa pieza de ropa era muy fina, muy delicada. Se puede hablar muchas cosas lindas de ella, ¿no? Yo no tengo palabras para describirla, pero usted sabe qué tipificaba esa túnica. Vamos a buscar en la Biblia, en el capítulo 59 de Isaías. ¿Lo tienen, hermano? Capítulo 59 de el profeta Isaías. Isaías, profeta evangelista del viejo pacto. Ninguno de los profetas habla como habla el profeta Isaías. De Cristo Jesús. Amén. 59 y verso 17, 16, 17. Voy a leer del verso 12 en adelante. Si el domingo que viene yo no me he ido, pues vamos a continuar esta palabra. Amén. Porque esto para mí está bien, pero bien interesante. Yo espero que para usted también. Que vamos a seguir hablando para que Dios nos ayude a entender lo que es la justicia de Dios. No la nuestra. Que como dije al principio, esto hay que estarlo repitiendo para que no nos desviemos. Sí, vamos a seguir creciendo en el conocimiento. Vamos a adquirir conocimiento de otras cosas porque Dios nos va a alumbrar. La revelación ya está. Lo que falta es que Dios nos alumbre. Amén. Por medio del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Ok? Pero no importa cuántas verdades descubramos en el nuevo pacto, todas son resultados de el Evangelio. Amén. Aleluya. Es necesario conocer lo que es el Evangelio. ¿Sí o sí? Sí. Voy a leer del verso 12 en adelante, porque aquí hay una reprensión para este pueblo. Dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti
y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Ese es el pueblo confesando. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Hermano, eso se está dando hoy también. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Para ese entonces, los responsables de ministrar la verdad al pueblo eran los sacerdotes, que eran los representantes del pueblo ante Dios y los que representaban a Dios ante el pueblo. Se apartaron, lo que venía fue la mentira. Y dice el verso 16, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. ¿Quién es el brazo derecho de Jehová? Cristo Jesús. Verso 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, una cobertura que no le podía entrar nada. Era la protección. Con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Ahí está describiendo a Cristo, hermano. La justicia de Dios personificada. La vestimenta de Cristo era la justicia, porque Él es la justicia. Se puso un yelmo de salvación. O sea, Él vino con una mente conectada al Padre, sabiendo cuál era la voluntad del Padre, y Él sabía que Él vino de parte del Padre a dar su vida por toda la humanidad que estaba bajo el pecado. Aleluya. Que ninguno podíamos salvarnos porque éramos parte del problema. Todos. ¿Ah? A buscar lo que se había perdido. Como le dijo cuando llegó a la casa ¿de quién fue? De Saqueo. Él se vistió de venganza también. Él vino a vengarse, pero no fue de nosotros. Él vino a vengarse de parte de Dios, a que se cumpliera la promesa que Dios había dado, que está en Génesis 3:15. Tienes que ir a aplastar la cabeza de Satanás. Ese está en contra mía, está en contra del diseño que yo tengo para mi pueblo, para la iglesia que tú vas a comprar con tu sangre. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Amén, Señor Jesús. Pues esa vestimenta de justicia con la cual Cristo se vistió tipificaba aquella túnica. Y déjeme decirle, tengamos cuidado con la interpretación bíblica. No es que los malhechores que estaban allí
consideraron que aquella túnica era de gran precio y que no se debía partir. ¿Usted sabe quién los llevó a tomar esa acción? Dios mismo. Dios. Anás era el sumo sacerdote y Caifás cuando Cristo nace en Jerusalén. Estaban en contra de Dios porque estaban en contra de Cristo. Y cuando hay una reunión donde todos están hablando, Caifás dice, ustedes no saben nada. Ustedes no saben que es mejor que uno muera por todo el pueblo y que no todo el pueblo muera. ¿Qué dice la Biblia cuando él dijo eso? Eso salió de él. Este fue Dios hablando a través de él, porque eso fue una profecía. Por eso es que cuando leemos la Biblia no podemos estarle dando brillo a los hombres de Dios que están ahí. Hicieron grandes cosas, pero no eran ellos, hermano. Era el Dios al que ellos le servían y es el mismo que nosotros le servimos. ¿Se acuerdan Pablo? Que dijo, miren, yo he trabajado más que cualquiera de los apóstoles. Pero avanzó y aclaró y dijo, un momento, no, yo no, sino la gracia de Dios. Por eso hay que considerar no al siervo de Dios, sino la gracia de Dios. Y no solamente Jesucristo aplastó la cabeza de Satanás, le quitó la autoridad. Pero ustedes saben que nosotros aquí en Puerto Rico decimos que Dios no se queda con nada. Y nosotros tenemos que entender que no solamente Cristo aplastó la cabeza del diablo, le dio un golpe mortal. Sí. Si usted quiere saber lo que Cristo hizo después que murió físicamente, que lo pusieron en una tumba y fue a las partes más profundas de la tierra, al mismo infierno, y le quitó las llaves del diablo. ¿Qué le llevó Cristo a Satanás? Esto es tuyo, toma. Si ustedes lo quieren saber, bueno, pues léanse a Levíticos 16. Levíticos 16. El macho cabrío que era destinado para Azazel, Aarón tenía que poner las manos encima de ese macho cabrío y confesar la iniquidad del pueblo, los pecados. Después que Aarón, que era tipo de Cristo, sumo sacerdote, confesaba los pecados del pueblo, ¿qué hacía con el macho cabrío? Lo enviaba por un hombre destinado, y ahí no aparece el nombre de ese hombre. Y lo mandaba ¿a dónde? Al desierto, a una tierra deshabitada, para llevar la iniquidad del pueblo. ¿De quién es el pecado? ¿Quién es el autor del pecado? Satanás. Pues el pecado es algo que le pertenece a él, es su naturaleza. Cristo fue y se lo entregó. Esto es tuyo, papá. Usted sabe lo que tenía que pensar el pueblo de Israel cuando Aarón enviaba ese macho cabrío al desierto. Tenían que tener en mente que el pecado de ellos ya había sido confesado, perdonado y que ya no existía. Amén. Jesús, Señor. Pero como ellos no tuvieron fe, porque ellos estaban buscando una justicia por las obras y no por fe, pues iban todos los días a sacrificar el corderito, sacrificio continuo.
¿Por qué la Biblia nos manda a nosotros a tener la mirada puesta en Cristo? Porque en Él no hay pecado. Amén. Y Él fue el que cogió nuestros pecados, Nuestro pecado, todo, todo. se los entregó al diablo. Esto es tuyo. Vaya Satán. Pero cuando yo me miro y veo algunas acciones que yo hago, digo, pero... Entonces ahí es donde está que yo no he entendido el proceso de santificación, y entonces tengo que tratar de hacer algo y puedo caer en obra. Esto, yo sé que hay muchos que pueden explicar esto mejor que yo. Yo lo estoy explicando por la gracia de Dios y espero que ustedes me entiendan. Amén. Entonces, para entender esto, yo tengo que mirar una persona, un hombre, en la Biblia que se llama Abraham, para poder entender esto. Vamos a ir a Romanos. Malaquías 4:2 habla que nos dice que Dios es el Dios del sol de justicia. ¿Qué es lo que hace el sol? Alumbra. Cuando el sol sale por la mañana, las tinieblas que habían, ¿qué hace? Se disipan. Por eso Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene jamás. ¿Qué pasa? Que nosotros vemos que hay tinieblas. Ese es yo juzgándome a mí mismo. Pero cuando yo miro a Dios, como Dios me ve a mí, por haber creído en Cristo, Él dice, yo no veo nada de tinieblas en ti. Entonces, por eso es que yo tengo que ver las cosas ahora como creyente, como Dios las ve, no como usted las ve. ¿Sabe por qué? Porque mientras estemos en este cuerpo, por más espiritual que usted sea, la ley del pecado está aquí en la carne. Aleluya. Pero para Dios, nos ha declarado justos. No es que somos justos, nos declaró justos. Entonces Dios nos ve en Cristo como hombres y mujeres que estamos caminando rectos delante de Él, porque estamos alumbrados por el sol de justicia. Estamos vestidos con la justicia de Dios, que es Cristo. Es en Cristo que Dios nos ve, hermano. Amén. Aleluya. Entonces aquí, a este hombre llamado Abraham, la Biblia le llama el padre de la fe, tanto para los judíos como para los gentiles. Y Abraham tenía dos promesas de parte de Dios. Uno era la tierra que Dios le había prometido, pero Dios le dijo, cuando le cambia el nombre, ¿por qué? Porque serás padre de muchedumbre y una gran nación saldrá de ti. Cuando le vino esa promesa de Dios a Abraham, luego Dios confirma la promesa del hijo, Isaac. Vamos a leer la Biblia. Esto yo le aconsejo que lo lean y le pidan a Dios que ustedes puedan crecer en este conocimiento y que esa mente de cada uno de nosotros podamos memorizar todo lo más que podamos de estas escrituras. Amén. Para no ser engañados, para no engañarnos a nosotros mismos. Si algún día viene aquí un predicador a predicar lo que no es, con mucho amor y respeto, decirle, estás equivocado, papá.
Eso no es lo que creemos nosotros. Ya ha pasado bastante de moda el famoso ayuno de Daniel, ¿se acuerda? De 21 días. ¿Cuál era el propósito de ese ayuno? Bueno, porque Daniel era un experto interpretando sueños. Pues sería bueno, ¿verdad? Que alguien venga con un sueño y yo le ore a Dios y Dios me dé la revelación y yo, ¡wow! Ahí está, eso es. Pero ninguno de ellos quiere entrar al foso de los leones. No, eso era para Daniel nada más. Hay muchas cosas que se están haciendo, actividades espirituales, con un propósito. Ahí está la clave. ¿Cuál es el propósito de esto? Y al que se le presentó una escalera, que si él quería comenzar a subir escalón por escalón, fue a Jacob, y él ni lo intentó, porque vio que el camino era largo, el tramo era largo y no iba a poder. Entonces hoy queremos hacer, la religión nos ha enseñado a hacer cosas para, de hecho hay un cántico, sí, subo peldaño a peldaño, algo así. Escalando, vamos escalando. Bendito sea Dios. Usted sabe, cuando usted se para en el primer peldaño, que es el primer escalón, usted va a caer patas arriba ahí, no va a poder seguir la segunda. Eso quien lo hizo fue Cristo, porque Él es la escalera, que ahora es el camino por el cual nosotros caminamos. Aleluya. Con los ojos puestos en Él. Entonces nosotros es necesario que estudiemos a la persona de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham le promete ser el heredero del mundo, pero que también iba a tener una gran nación. O sea, Abraham no tenía hijos. Sara era estéril. Y cuando viene la promesa de Dios sobre el hijo, Abraham ya tenía 99 años. Entonces ahora, ni Sara puede, ni Abraham tampoco. Ahí vino la promesa de Dios para el hijo que fue Isaac. Ahora, ahí hay que leer con mucho cuidado, porque ahí, como alguien me dijo a mí, voy a decir esto y cuidado con mal interpretando, pero voy a mencionar la palabra diezmo. Si usted está trayendo los diezmos aquí, yo no le estoy enseñando que los deje de traer, porque aquí se paga luz y se paga agua y aquí no pagamos renta. Aleluya. Aquí hay que aportar para algo, ¿no? Aleluya. ¿Estamos claros en eso, verdad? Ok, si hay algún hermano que necesita, pues. Ok, pero cuidado con estar diezmando de acuerdo a Malaquías 4. O como le enseña la religión. Ahí es que está el problema. ¿Me entendieron esa parte? Porque alguien de allá afuera que me llama me dice, no hermano, pero Abraham diezmó antes de la ley. ¿Sí? Porque cuando tú dices, no, pero es que el diezmo es de la ley. Y él tenía razón. Yo le dije, tú tienes razón. Y él diezmó cuando vino de la victoria, que obtuvo con los 4 reyes, lo fue a libertar a su sobrino, y le dio los diezmos a Melquisedec. Y yo le dije, ahí estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora te voy a hacer una pregunta. Cuando Abraham se circuncidó, ¿fue bajo la ley o antes de la ley? Entonces ahí él, no fue antes de la ley, entonces yo dije, tú te circuncidaste. Si hay que seguir las pisadas de Abraham,
si estás diezmando, estás enseñando el diezmo, pues tienes que circuncidarte también, porque eso fue antes de la ley. La promesa vino 430 años antes de la ley. Porque la circuncisión fue antes de la ley, y fue Abraham. No fue Moisés el que la implantó, fue Abraham. O sea, fue Dios que le dijo a Abraham. El sello de que Abraham había tenido fe, y que esa fe Dios la había contado por justicia, ese sello fue la circuncisión. Fue antes de la ley. Por eso es que hay que tener cuidado con la interpretación bíblica. Todos tenemos que tener cuidado. Y yo le dije, es más, déjame decirte, mira, no, yo no me había dado cuenta porque yo tengo a Elisa nada más como esposa, pero si me dejo llevar por Abraham, puedo tenerlo. Y pues, porque antes de la ley Abraham tuvo dos. Que fue a Sara y a Agar. ¿Eh? Entonces, hay que tener cuidado con la interpretación. Amén. Dice, capítulo 4 de Romanos, claro. Voy a leer el capítulo 3, del verso 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Tanto la ley como los profetas hablaron de la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, si queremos regresar a la gloria de Dios que es en Cristo, es teniendo fe en Cristo. Y no solamente en su persona, sino en lo que Él hizo. Es bien importante. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, todo lo que Dios nos ha dado, no lo busque fuera de Cristo. Todo está en Cristo. Aleluya. Eso Pablo dice a los Colosenses, que Cristo es el todo, el todo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, hermanos, la fe que Dios nos ha dado es una ley. Si no es por fe, está en contra de lo que Dios estableció. Punto. No de las obras. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Léanse ese capítulo 3, capítulo 4, a ver, en el libro de Romanos, cuántas veces aparece la palabra justicia, justificación. Mire, verso 29, es Dios solamente de los judíos, no es también de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, esto es a los judíos, a los que están circuncidados, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Claro está, eso es si creen en Cristo. Luego por la fe invalidamos la ley. Este verso como que es un poquito difícil para entender, ¿verdad? Creo yo, no sé. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo yo confirmo la ley de Dios? Bueno, la ley me enseñó a mí y nos enseñó a todos nosotros que el pecado está en nosotros. Y que cuando la ley vio que el pecado está en nosotros, nos señaló y nos condenó
¿Explico? Entonces ahora que la ley me condena, cuando yo leo a Pablo escribiendo a los Gálatas, ¿qué pasa? Pero yo no quiero perderme. Entonces la ley me sirve como ayo, uno que cuida a un niño chiquito y nos lleva a, ¿tú quieres salvarte? Dice Pablo que fue nuestro ayo para llevarnos a ¿quién? A Cristo. O sea, que cuando yo confirmo la ley, lo que quiero decir es que la ley tiene razón, que dice que yo soy un pecador y que sin Cristo estoy destinado a la muerte, a la eternidad, a la perdición eterna. Le estoy dando la razón a la ley, la estoy confirmando. Así es que si un adventista me está escuchando, que se ponga a leer bien la Biblia y deje a Elena de Joy y los escritos de Elena de Joy a un lado. Porque Romanos capítulo 3 y verso 20, Pablo dice cuál fue el propósito de la ley. Dice que la ley fue dada para darle conocimiento ¿a quién? Al pecado. ¿Y dónde está el pecado? En nosotros. Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo dice, yo no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciará. Pero cuando la ley vio a Pablo, encontró que la codicia estaba en él. ¿Y qué hizo la ley? Pablo dice, pues lo que debió darme vida a mí, lo que hizo fue que me dio muerte, que me condenó. ¿Ah? Por eso en Romanos 8:1 dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo está destinado a la corrupción, hermano, a la muerte. ¿Quién me librará? ¿Ah? Esa exclamación la podemos hacer también nosotros, pero con un conocimiento como el que tenía Pablo. Doy gracias a Dios que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esto es, los que no andan conforme a la carne. La palabra carne ahí es lo mismo que andar en la ley, en las obras de la ley, o haciendo algo para agradar a Dios, para yo ser salvo. Es lo mismo. Amén. Ahora, una hora ya. Lo dejamos aquí un poquito más. Vamos al capítulo 4. El mismo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Oiga esto, pero tenemos que seguir las pisadas de Abraham. Quiere decir que nosotros nos podemos justificar. Nieve puede darle gracias a Dios, porque el domingo pasado nos invitó y allí nos tenía un almuercito hecho. Es una obra. Pero esa justificación que ella se puede dar y es real, es para con nosotros, no para con Dios. Esa obra para Dios no sirve para nuestra justificación. Yo puedo salir por ahí y encontrarme a un mendigo, mira, tengo hambre, voy en casa de Aníbal, le compro medio pollo con papa. Eso es una buena obra, la debemos de hacer, pero cuidado. Yo me puedo justificar eso delante de los hombres, pero no delante de Dios. La única obra y persona que yo me puedo justificar y que Dios me justifica delante de Él es Cristo y su obra. Nada más. Nada más. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ese impío que habla la Biblia ahí, está hablando de mí. Pero Dios ha contado mi fe por justicia. ¿Qué fe? La creencia que yo he tenido en Cristo Jesús.
en su nacimiento, en su encarnación, en su vivir, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión. Y esa creencia que yo tengo, esa fe en Cristo, Dios me la cuenta por justicia. Lo voy a dejar aquí. Si estoy el domingo, continuamos. Amén, hermano. Dios es bueno. Dios es bueno. Si usted no ha entendido algo, no me llame a mí, llame a un hermano y pregúntale, ¿usted entendió esto que yo no entiendo? A ver qué le dice. La paz de Dios es con todo, hermano.